Saludos a todos los amantes de lo místico y los secretos. Moscú es una enorme metrópolis donde viven millones de personas que desconocen muchas cosas. ¿En qué ciudad viven realmente? ¿Qué historia oculta este lugar y qué es lo que ocultan tan diligentemente de nuestros ojos? Vamos a averiguarlo. Moscú es una ciudad ampliamente conocida que destaca en comparación con otras por su progreso científico y tecnológico. Alberga al 10% de la población de Rusia. Sin embargo, a pesar de esto la ciudad es bastante joven. Por ejemplo, en comparación con la gran ciudad del Mar Negro, Kerch, Moscú es casi 3 veces más joven y por cierto, Kerch también alberga una historia enorme que está literalmente sepultada bajo tierra al igual que Panticapea. Hoy examinaremos momentos interesantes de la historia de Moscú. En primer lugar, estudiaremos la página de la historia que se nos presenta de manera tan llamativa, pero al final del video daremos la vuelta a esa página y conoceremos los hechos que por lo general nadie destaca. Vamos a descubrir qué mar se esconde bajo Moscú y por qué están tan empeñados en ocultárnoslo. Volviendo a la historia de Moscú, en un corto periodo de 1450 años de su existencia oficial, Moscú ha sido incendiada más de 100 veces. Cualquier otra ciudad en tales circunstancias ya habría desaparecido y se habría borrado de la memoria de las generaciones posteriores, pero Moscú por el contrario solo se ha reconstruido, mejorado y se ha vuelto más grande y poderosa. Es curioso porque Napoleón se dirigió específicamente a Moscú en lugar de a la capital anterior, San Petersburgo. Se dice que Moscú se fundó hace solo 8 siglos en medio de pantanos. Sobre los pantanos y el suelo donde se asienta Moscú se habla mucho, pero es realmente exitoso. Incluso hoy, vemos ventanas y a veces pisos llenos de barro y arena. La capa cultural, dicen, se ha formado, pero ¿qué hay de las personas cultas del pasado? Nos cuentan que ni prestaban atención a las calles, lo que creó una capa de lodo y basura de varios metros. Muchos conocen este tema, supongo que tú también tienes algo que decir al respecto. Lo interesante es que Moscú, construida sobre pantanos, no es la única bajo una capa de tierra. Otras ciudades también están cubiertas por la llamada capa cultural. Durante excavaciones, a veces se encuentran artefactos muy inusuales e incluso edificios completos. Por ejemplo, en 1838, comenzaron la construcción del famoso Gran Palacio del Kremlin. Excavaron un enorme agujero para los cimientos, ¿y qué crees que encontraron allí? Los trabajadores descubrieron una iglesia subterránea con muchos pasajes y corredores. Pero, ¿cómo y cuándo pudieron enterrar una iglesia entera bajo tierra? Este asunto, sin embargo, no preocupó mucho a los trabajadores, y después de descubrirlo, la volvieron a enterrar. Por ejemplo, puedes imaginar que hay un edificio de una iglesia enterrada que, en lugar de ser desenterrada y restaurada, simplemente fue enterrada con grava. Luego construyeron un nuevo edificio encima. Es difícil de creer, pero es la realidad de nuestras vidas. No lo esconden, pero tampoco lo divulgan. Todos conocemos los túneles aristas que atraviesan el centro de Moscú. Nos dicen que esto se hizo solo para proteger el tesoro y la seguridad de las personas importantes. Sin embargo, durante mucho tiempo, la capital fue San Petersburgo, donde se encontraba la mayor parte de estas personas. Pero es posible que los pasajes subterráneos aristas simplemente hayan estado inactivos durante ese tiempo. Es extraño, ¿verdad? Y ahora nadie discute que el Kremlin de Moscú es un lugar único. Es como el corazón de Moscú. Las paredes del Kremlin guardan muchos secretos, pero hay aún más secretos bajo sus muros. Bajo Moscú, existen calles y callejones subterráneos completos que a veces se conectan en extensos túneles.
Además, hay personas que conocen esto no solo por rumores, sino por experiencia propia. Son los llamados diggers, exploradores urbanos que están familiarizados con el Moscú subterráneo. Sin embargo, esta actividad está oficialmente prohibida, no solo en Rusia sino en todo el mundo. Está prohibido excavar y explorar lo que se encuentra bajo tierra. Así que lo que ha estado oculto a nuestros ojos debe permanecer desconocido. En diferentes fuentes se mencionan diversas informaciones de que debajo de la capa de tierra, desde hace varios siglos, existe una ciudad subterránea completa. Ocultan las profundidades de Moscú, y tal vez no sea tan profundo como nos dicen. Vamos a examinar el templo de Santa Bárbara, que se erige en la calle homónima de Bárbara. Resulta curioso que este templo haya sido construido literalmente encima de otro antiguo. Es decir, justo debajo de este templo se encuentra otra construcción completamente distinta, también un templo completo y construido enteramente con piedra blanca. Sin embargo, por alguna razón, quedó sepultado bajo tierra. Por supuesto, los historiadores afirman que así es como se construía en el pasado, incluso edificar un templo completo bajo tierra. Además, nos proporcionan una fecha exacta y nos dicen quién lo construyó. Se menciona que este templo subterráneo fue edificado en el siglo XV por el arquitecto italiano Aristóteles Fioravanti. Sí, nuevamente los italianos participaron en la construcción de Moscú, incluso en lo subterráneo. Pero, ¿qué absurdo es esto? ¿Por qué construir un templo bajo tierra y, unos siglos después, en el siglo XVIII, edificar otra estructura encima? ¿Cómo es viable construir un templo subterráneo completo en el siglo XV, además de estar construido con piedra blanca? Esto resulta difícil de asimilar, considerando lo que nos cuentan sobre su habilidad limitada para construir casas en la superficie en ese entonces. Aquí nos encontramos con esta estructura totalmente subterránea, pero quizás durante su edificación, el templo estaba en la superficie, firme y seguro. Entonces, ¿qué pudo haberlo sumergido en un abismo profundo de tierra? ¿Y qué sucede si hay muchas otras construcciones similares enterradas de las cuales aún no tenemos conocimiento o simplemente no se mencionan? Si tomamos en cuenta que, bajo Moscú, en el siglo XIX, había una extensa red de pasadizos subterráneos y salas, es posible que permanezcan allí, a menos que hayan quedado ocultas con el tiempo. Aparte de este templo, en las profundidades de Moscú, existen enormes estructuras arquitectónicas que abarcan galerías de piedra, amplios salones, corredores subterráneos, escondites y puertas tapiadas, albergando un auténtico tesoro del pasado. Todo esto yace profundamente bajo tierra. No es ningún secreto que los antiguos edificios de Moscú cuentan con sótanos profundos a los que no se permite el acceso. Es probable que muchos de ustedes hayan oído hablar del río Neglinka, que fluye en lo profundo de Moscú. Literalmente, este río transcurre bajo tierra a través de tuberías. Sin embargo, pocos saben que solo una tapa de alcantarilla y unos metros de tierra separan a las personas de este río subterráneo. Por ejemplo, consideremos algunos nombres de calles que guardan relación directa con los nombres de los ríos que fluyen bajo ellas. La Lenitka, derivada de pereza en ruso, es la calle más corta de Moscú y bajo ella fluye perezosamente el río Lenica. El río Presnia discurre directamente bajo la calle Krasnaya, y la Presnia Jodinka hace lo propio bajo el campo de Jodimo en el distrito de Filka. Si hay corrientes subterráneas, ello implica que el suelo bajo tierra también debe estar erosionándose, aumentando así la carga en los cimientos de los edificios. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. El Kremlin de Moscú ha experimentado hundimientos desde el siglo XVIII. Hasta hace 20 años, Moscú estaba principalmente compuesta por edificios de 5 y 12 pisos.
Esto no era casualidad, ya que dichas estructuras ejercían una presión menos intensa en el suelo en comparación con los edificios actuales. En la actualidad, es común que se erijan diversas construcciones sobre terrenos rellenados. Un ejemplo antiguo es la Catedral de San Basilio, construida sobre un montículo artificial que se formó sobre un antiguo foso de la fortaleza. Además, existe otra construcción conocida que también está experimentando una inclinación lenta hacia un lado, el mausoleo. También este edificio se alza sobre suelos rellenados, justo encima de un antiguo foso. La destrucción de edificios en Moscú no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, actualmente la Biblioteca Estatal Rusa se encuentra en proceso de demolición. Se atribuye la responsabilidad de este acto a las explosiones que acontecieron hace 20 años. Sin embargo, lo intrigante es que, desde el principio, cuando la biblioteca se construyó en 1933, comenzaron a aparecer grietas en su estructura. Justo bajo esta biblioteca yace una gran cantidad de pasadizos subterráneos, pozos y corredores desconocidos. Asimismo, bajo la ubicación actual de la biblioteca, ahora se encuentra la estación de metro Borovichkaya. Entonces, parece ser que ya existían túneles y pasajes incluso antes de que se iniciara la construcción del metro. Tras su descubrimiento, se supo que se habían hallado pasadizos secretos que pertenecían a las construcciones del Palacio del Oprichnik de Iván el Terrible. Los arqueólogos encontraron escalones de piedra blanca que se extendían hacia el interior de la colina de Borovitsky. Posteriormente, todas las excavaciones fueron prohibidas y los pasadizos fueron cubiertos con concreto. De esta forma, se revela la desconocida Moscú subterránea. Por supuesto, todavía tenemos información genuina. En Moscú, en cada paso, puede acechar el peligro de donde menos lo esperas. Recientemente, los titulares anunciaban el descubrimiento de un mar completo bajo Moscú. Sin embargo, pocas personas saben que el río Moscova, al fluir por la ciudad, pierde hasta un 30% de su volumen. Pero, ¿a dónde va esa agua? Simplemente, como ocurre con todos los arroyos y ríos, fluye hacia el mar subterráneo de Moscú. Según las dimensiones oficiales, este mar es equivalente a la combinación de los mares Caspio y Negro. Pero, ¿cómo surgió un mar completo bajo Moscú? Y lo que es aún más interesante, ¿cómo se hizo este sorprendente descubrimiento? Afirman que el mar fue descubierto por el académico Gubkin mientras buscaba petróleo bajo Moscú. Supuestamente, se topó accidentalmente con un mar completo de agua salada. Sin embargo, surgen muchas preguntas inmediatamente. ¿Cómo permitieron buscar petróleo justo debajo de la capital, sabiendo que está repleta de pasadizos secretos? Estas no eran simples excavaciones, estaban prohibidas en todo el territorio de la ciudad. Además, resulta extraño que decidieran buscar petróleo específicamente bajo Moscú, cuando ya conocían la situación general de la extracción de petróleo. Aún están cavando en Yamal, pero aquí decidieron llevar todo el equipo a Moscú y empezar a perforar profundamente bajo tierra. Esto sucedió en los años 30, precisamente cuando comenzó la construcción del metro. Todo esto es intrigante, ¿no crees? Es curioso, durante los trabajos geodésicos previos a la construcción del metro, no se encontró nada inusual. O quizás ni siquiera los llevaron a cabo. Después de todo, solo hay 300 metros de distancia entre las estaciones de metro Belorusskaya y Novoslovodskaya, y las aguas subterráneas. Solo 300 metros de tierra, una capa muy delgada bajo la cual yace el agua. Sobre esta agua, todos lo saben muy bien. Por ejemplo, el agua mineral Moskovskaya se extraía directamente de pozos del llamado mar subterráneo de Moscú. Entonces, ¿qué ocurre?
El secreto de Moscú no se limita a su historia externa, sino que también abarca su desconocido mundo subterráneo. Ocultar las catacumbas de Moscú es una tarea difícil. Después de todo, aquí y allá emergen nuevos hechos que impactan las mentes de los investigadores. Espero que hayas encontrado esto sumamente interesante. Agradecería mucho si pudieras apoyar este video y compartirlo con tus amigos. Esto ayudará a que más personas tomen conciencia de lo que realmente está ocurriendo. No olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad. Espero verte en nuestros próximos videos.